el derecho, igual que sucede en el derecho civil, en el canónico se recoge toda la vida de la Iglesia, porque donde hay, lo dice el aforismo latino, donde hay una sociedad hay derecho, ubi societas ibi jus, pues cuando estamos viviendo en comunidad y en grupo, pues tenemos que tener una organización, tiene que haber un ordenamiento para respetarnos mutuamente, para promocionarnos unos a los otros, y entonces el mirar al derecho es mirar a toda la vida, en este caso de la Iglesia. A veces lo más sonado es como dices, las nulidades matrimoniales, pero cualquier aspecto de la vida ordinaria de la Iglesia, como el recibir los sacramentos, requisitos para que puedas acceder a un sacramento, requisitos para quienes tienen que dispensar los sacramentos, cuestiones tan prácticas como ser padrino o madrina de bautismo, ser padrino o madrina de confirmación, pues tiene unos requisitos que tienen que ser exactamente para toda la Iglesia. La educación católica en las escuelas, en las universidades, pues aparece regulado en el Código, los oficios, los cargos de responsabilidad en la vida de la Iglesia, en la evangelización, cuando uno quiere defender sus derechos, cuando alguien vulnera un derecho o cuando alguien no cumple una obligación, pues el también buscar cauces a través del derecho para, en un proceso canónico, pues restablecer pues la lesión que se le pueda haber realizado a alguien o exigir que alguien cumpla con sus obligaciones. Ya digo, la vida de cada día de la Iglesia. Entonces digo que todo está en el Código, pero que el Código nos da pautas para buscar siempre el poner en valor las potencialidades de la vida de la Iglesia y las potencialidades y capacidades de cada uno de los que formamos parte de la Iglesia. Pues creo que la función es primordial porque asienta las bases de dónde parte ese camino sinodal, cómo tiene que realizarse y hacia dónde va. Primero, porque el Código establece como vinculante un principio que no es original del Código, sino que ya lo reconoce el Concilio Vaticano II, a su vez derivado de la tradición y de la doctrina de la Iglesia, y a su vez del Evangelio, que es la raíz de todo. La raíz del ordenamiento canónico es la doctrina de la Iglesia y la raíz es el Evangelio. Cuando establece el Código que de todos los fieles se predica una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y a la acción. El Código establece como vinculante para todos los fieles que nadie es menos que nadie. Entonces, para iniciar cualquier proceso en la vida, cualquier proceso sinodal, o como le llamemos en la vida de la Iglesia, pues tenemos que saber que partimos de esa igualdad de dignidad. Entonces creo que en el camino sinodal es mucho lo que aporta el Código, en el sentido de identificar, como decía antes, cuáles son los derechos de cada uno y cuáles son las obligaciones. Si tenemos claro eso, pues sabemos con quién vamos a trabajar, cuál es mi lugar, mi misión dentro de la vida de la Iglesia, y voy a respetar la del que está a mi lado y voy a poner también todo lo que esté de mi parte por en esta complementariedad y en esta riqueza de la vida de la Iglesia, que en definitiva es lo que constituye este camino sinodal, poner en valor lo que realmente estamos llamados desde la Iglesia, que es, como nos dice el Código en el último canon, buscar la salvación de las almas. Pues creo que lo primero sería profundizar en la conciencia de que somos servidores, partiendo de que somos todos igualmente dignos, todos somos hijos de Dios. Los pastores no somos más que nadie, sino que tendríamos que considerarnos los últimos porque estamos para servir. Sin el pueblo de Dios y sin los fieles, los pastores no tendrían razón de ser. Entonces estamos para servir. Si tomamos conciencia de eso, eso nos va a llevar a que nos vamos a entregar más, si cabe, a nuestro ministerio, y creo que lo que hoy está faltando es que nos entreguemos con todas las ganas y con todas las ansias, y que escapemos muchas veces de la tentación de considerarnos funcionarios de cierta hora a cierta hora. Los pastores no deberíamos tener horarios, sí que hay que cuidar tu vida personal, tu intimidad, tu tiempo de descanso, pero creo que eso nunca puede primar por la entrega a los demás. Y desde ahí, pues profundizar en la acogida. Creo que a veces dejamos mucho que desear en la acogida hacia los fieles, incluso hacia nosotros, entre nosotros mismos, la acogida incondicional, porque el modelo lo tenemos en Jesús,
la escucha, que quizás muchas veces vamos con respuestas ya aprendidas o con prejuicios, entonces el saber escuchar, y eso también nos llevaría sin duda, y algo que estamos necesitando en nuestra Iglesia, que es la empatía con el otro, el ponernos en el lugar del otro, el intentar entenderle, porque era lo que hacía Jesús. Esto todo siempre teñido por la alegría. Creo que nos falta también en la pastoral mucha alegría, no digo que sea la sonrisa fácil, la ingenuidad, pero que nuestra razón de ser es el Evangelio, y desde el Evangelio, pues, y el Papa Francisco nos lo acaba de recordar hace unos años con Evangelii Gaudium, como la alegría es el motor de la vida del cristiano, sabiendo a quién tenemos detrás, sabiendo a qué nos dedicamos y sabiendo lo que buscamos, pues creo que si a todo le ponemos un poquito más de alegría, pues cambiaría completamente nuestra pastoral, nuestra Iglesia y por supuesto que nosotros mismos. Pues todas las salidas van a tener que ver con la vida de la Iglesia. Como decíamos antes, los procesos de nulidad matrimonial pues conllevan que hay que estar preparados en el proceso y en el matrimonio canónico, ¿no? Todo lo que conlleva. Entonces, en torno al proceso de las nulidades matrimoniales siempre se requiere unos tribunales eclesiásticos que pueden ser específicos para nulidades matrimoniales o para otras causas en la Iglesia. Pues ahí se requieren unos jueces que tienen que tener la formación canónica, obviamente, como lo exige cualquier otra profesión o cualquier otro oficio, pues tanto los vicarios judiciales, los jueces de los tribunales, los notarios y auditores en los tribunales, todo el personal que interviene en la causa, pues tiene que tener esa formación canónica. A esto unimos los que se dedican a la abogacía, porque dentro de estos procesos canónicos siempre hay la figura del patrono, que se llama, o del abogado, el que tiene que defender o velar por los intereses de ambas partes. Entonces, esos son abogados del ámbito civil que pueden asumir la intervención en estos procesos canónicos, a los que se les exige o se les recomienda el tener la formación canónica. Entonces, por ahí es una buena salida profesional. También en el ámbito estrictamente de la organización interna de las diócesis, por ejemplo, en los oficios de la curia, pues desde el vicario general, ya el vicario judicial citado, el secretario o secretaria canciller general del obispado, también es un cargo de perfil canónico, los notarios de la curia, el mismo ecónomo o ecónoma de las diócesis, pues los gestores del patrimonio, pues por ahí la formación canónica siempre tiene salida, ya digo, siempre en el ámbito específico de la Iglesia, sí. Pues que no lo duden, en primer lugar porque es una facultad muy familiar, el ambiente, por lo que cuentan los profesores y por lo que cuentan los alumnos, es un ambiente cercano, bastante alegre. A veces podemos parecer que los canonistas somos muy serios, muy formales, por supuesto que somos formales, pero siempre ponemos esa pizca yo creo que de alegría, porque el derecho, igual que sucede en el derecho civil, siempre te abre el horizonte a toda la realidad de la vida, ¿no? Y en el ámbito canónico, el acercarte al código te abre la perspectiva de muchas realidades de la vida de la Iglesia que no la conoces, el porqué de muchas cuestiones y de muchas instituciones y de muchas normas que desde fuera a veces no se entienden, y entonces al abrirse al estudio del derecho canónico te va a ampliar el horizonte eclesial y al mismo tiempo es asumir la vida diaria de la Iglesia y saber que desde aquí también puedes prestar un gran servicio sobre todo lo que decíamos antes, de luchar por los derechos de los demás, en este ámbito de los fieles, por proteger sus derechos y también por defenderles cuando sus propios derechos pueden ser vulnerados. Y también por exigir responsabilidades cuando alguien tiene una obligación y no la cumple. Entonces yo creo que el que quiera estudiar, pues que no se lo dude, porque va a ser una experiencia muy enriquecedora, sin duda.